Que la gracia de nuestro buen Dios y la bendición de Jesucristo nuestro Salvador sea con cada uno de nosotros en esta ocasión, en que nuevamente Dios me permite acercarme a ustedes como portador de la palabra de Dios, y comunicarles, siempre tratando de comunicarles un mensaje de esperanza, de fe, un mensaje que estimule y fortalezca sus ánimos y que nos motive a todos para proseguir en este sendero glorioso, en este caminar maravilloso donde el Señor nos inició desde que le aceptamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por vernos y gracias por recibirnos, gracias por estar con nosotros. Gracias porque esta es una bendición más que el Señor nos concede. Bien, el tema de esta ocasión es 4 cosas que Dios quiere. Se diría, bueno, hay más de 4 cosas que Dios quiere o Dios pide en toda la revelación de las Sagradas Escrituras. Es verdad, es cierto, pero estas 4 cosas están juntas, obviamente una después de la otra. ¿Qué quiere decir? Que juntas constituyen algo muy especial dentro de los requerimientos de Dios hacia nuestras vidas. Tengo la cita bíblica de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos versículos dicen al pie de la letra. 2 de Crónicas 7, 14 y 15. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice el 15, versículo 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Bien, esta cuádruple petición o pedimento o requerimiento de parte de Dios viene después de que Salomón termina el templo, termina el palacio, prácticamente todas las cosas que estaban por ahí pendientes en cuanto a construcción y acondicionamiento. Y bueno, tiene esta mención, pues su trascendencia, su alcance muy importante. ¿Por qué? Porque Dios le hizo promesas maravillosas, sí, y también advertencias. Notemos, aquí le dijo que si el pueblo desobedecía, si el pueblo transgredía su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, si el pueblo se descaminaba, iba en otra dirección contraria y ajena a la voluntad de Dios, Él enviaría calamidades y plagas.
Sí, entonces es importante, ¿verdad? Que, bueno, si Dios está solicitando, si Dios está requiriendo estas cosas de parte de su pueblo, es que el pueblo también tiene que ponerse a modo y entrar dentro de los propósitos de Dios para que las cosas funcionen bien. En la vida real, hay personas que nos van a requerir y nos van a solicitar, y yo no digo que de alguna manera nos van a exigir que hagamos algunas cosas a favor suyo, o que nos pongan ciertas condiciones, ¿verdad? Que nosotros veríamos si estamos dispuestos a cumplir y a acatar. Pero bueno, desde nuestros patrones, sí, que debido a su posición, a su condición, ya sea que estén al frente de alguna empresa, nos van a requerir siempre, ¿verdad?, algunas cosas específicas, concretas que nosotros debemos hacer o con las cuales debemos cumplir, ¿verdad?, dentro de los requisitos para mantenernos dentro de la función o el cargo o el trabajo, el empleo que se nos haya otorgado. De ahí que, bueno, habría que escuchar con atención a los patrones, pero también a los compañeros de trabajo, a veces a manera de favor, ¿sí? O quizás en una súplica, ¿verdad? Pero somos requeridos, somos solicitados a hacer alguna cosa siempre, ¿verdad? Y esto no falta aún por parte de los amigos y aún por parte de los familiares. Pero, bueno, hay exigencias con las cuales nosotros podríamos cumplir, ¿sí? Que están al alcance de nuestras posibilidades o recursos o facultades. Habrá otras cosas que no sean requeridas por algunas personas que no estemos en condiciones de cumplir o no querramos, simple y sencillamente no querramos cumplir ni acatar porque nos van a comprometer alguna cosa, ¿verdad? Aparte de lo que ya estemos haciendo. Pero son exigencias y requerimientos, ¿verdad?, que de todos modos van a surgir, se están dando con alguna frecuencia en esta vida real, dentro del contexto donde nos movemos todos. Sí. Así que en ocasiones es difícil cumplir, decía, con estos requerimientos o agradar o satisfacer las peticiones, las solicitudes de algunas personas, ¿sí? Pero debemos escucharlas con cierta atención o con cierto interés, ¿sí? Por supuesto, porque nos estarán siendo requeridas. Esto que Dios pide aquí, de lo que hemos leído, esto que Dios nos pide es un asunto personal, ¿sí? Dios se dirige a los suyos, a los que le pertenecemos, ¿sí? Dios quiere que, ¿cuántas cosas? Son 4, decimos, 4 cosas. Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que oremos. Dios quiere que busquemos su rostro. Y Dios quiere que nos convirtamos de nuestros malos caminos. 4 cosas que de primera intención, bueno, las entendemos muy claramente, sin necesidad, diría, de entrar en detalles. Sin embargo, vamos a detallar alguna cosa, ¿sí? Ya de primera intención las entendemos, ¿sí? Dios habla lo suficientemente claro, ¿sí? Y esto es las condiciones que Dios está poniendo, ¿verdad?, para que Él a sí mismo o a su vez esté cumpliendo con ciertas promesas, ¿verdad?, a nuestro favor, si es que nosotros cumplimos
estos requerimientos. Sí, así que esto que Dios pide aplica, decía, de manera especial a quienes le conocemos, a quienes somos parte de su pueblo, sí, parte de sus escogidos. Entonces, si cumplimos, démonos cuenta, si cumplimos las condiciones de Dios, bueno, ¿cuál es el resultado? Ya Dios lo está diciendo aquí en su palabra. Dios también cumplirá sus promesas de bendición. Así que no había excepción, todo el pueblo estaba incluido. Sí, no, nadie se podía zafar, nadie se podía excluir, nadie se podía poner aparte y decir, bueno, Dios se ha puesto un tanto exigente, así que yo me hago a un ladito y ahora es el momento en que no pertenezco o no quiero pertenecer a su pueblo porque son muchas las cosas que Dios está pidiendo o muy difíciles las cosas que Dios está requiriendo de parte nuestra, ¿sí? Así que ser parte del pueblo de Dios, ¡qué bendición! Sí, es una gran bendición, sin duda. Pero de una vez, al principio recién nos convertimos, bueno, veíamos las cosas quizás un tanto más sencillas o a la inversa. Quizás ahora las vemos con una simplicidad mayor, pero y al principio decimos, no, que al principio me costó, me era muy difícil acostumbrarme o adaptarme y acatar lo que Dios me iba solicitando por medio de su palabra. Ahora, bueno, todo lo llevo normalmente y trato de obedecer a Dios en lo más posible. Bien, cual pudiera ser la situación y las condiciones en las cuales nos movamos en la actualidad, pero siempre pensando en que no todos tenemos la misma trayectoria, no todos tenemos el mismo tiempo de convertidos, no todos quizás hayamos entendido lo suficiente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, pero aquí encontramos entonces 4 cosas que Dios está solicitando. Esto es lo que Salomón, bueno, es que Salomón le había solicitado a Dios algunas cosas en especial. Si retrocedemos un poquito, en el capítulo anterior, leyendo parte de lo solicitado por Salomón, y notemos, prácticamente Salomón pues se despachó con la cuchara grande, como se dice por ahí, pidiéndole a Dios, solicitándole a Dios ciertas cosas, pero aquí vemos, es capítulo 6, aquí mismo, segundo de Crónicas, capítulo 6, versículos 24 al 31, ¿sí? Entonces, aquí decía, cuando Salomón terminó el santuario, el templo y el palacio, procedió, ¿verdad?, a solicitarle a Dios estas cosas. Dice el versículo 24, si tu pueblo, Israel, fuere derrotado delante del enemigo, por supuesto, la razón, la causa, por haber prevaricado, o sea, desobedecido, quebrantado, pasado por alto tu palabra, o haber pecado contra ti, y se convirtiere, toda vez, ¿verdad?, que se cumpla con este requerimiento, y confesare tu nombre, y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás, dice, desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra. Esto hablando de las ocasiones en que el pueblo de Israel fue expatriado, fue expulsado de su tierra, fue llevado al exilio, sí, al cautiverio. Sí, qué cosas tremendas, ¿verdad? Ocurrieron entonces, y por largos lapsos o años, ¿verdad?, el pueblo
se mantuvo y estuvo fuera completamente de su tierra, sin poder, obviamente, sin poder acudir al templo, sin poder adorar a Dios en Jerusalén. Pero dice, si los cielos, continúa Salomón en su pedimento, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado otra vez contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Estas son situaciones, ¿verdad? Específicas, concretas, en que el pueblo, y por cierto, el pueblo sí se encontró en más de una situación así, de manera desventajosa, y hallándose faltos delante de Dios, habiendo desobedecido y pecado delante del Señor, ¿sí? Y dice, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Dice el 28, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, y hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiese sus manos hacia esta casa, es decir, no, las condiciones o las situaciones no siempre se dieron en cuanto a que el pueblo podía acudir, estando en estas condiciones, el pueblo podía acudir al templo, a la casa de Dios. No siempre se dio así. Si estaba en el exilio, si estaba fuera de su tierra, con que dirigieran su mirada y extendieran sus manos en dirección a Jerusalén y particularmente en dirección al templo, Dios, se supone, Dios estaría atento, Dios escucharía el ruego y la súplica de su pueblo. Así que podemos advertir este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque hoy en día, bueno, ¿qué decimos en algún momento? Bueno, no puedo ir a la casa de Dios, no puedo congregarme por alguna razón muy especial o motivo muy especial, pero desde aquí voy a orar, desde aquí voy a invocar el nombre del Señor. Hoy nosotros tenemos un poco más de revelación con respecto a la omnipresencia de Dios, ¿sí? Que en ese tiempo el pueblo de Israel tenía que dirigir su mirada, extender sus manos en dirección a donde ellos creían que estaría Jerusalén y el templo mismo, ¿sí? Y en esa dirección oraban, invocando, por supuesto, y pensando que si esto incluía el tabernáculo y el lugar santo, y particularmente el arca del pacto o el arca de la alianza, ¿sí? Ahí estaría la morada o la presencia de Dios. ¿Sí? Hoy sabemos que, como le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana allí en el Evangelio de Juan capítulo 4, llegará un momento que ni en este monte, el monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, se iban a distribuir o a tener o a contar, como es hoy en día, diferentes sitios, diferentes lugares, ¿verdad? Desde donde se ora, donde se invoca el nombre de Dios, ¿sí? Y funciona. ¿Por qué? Porque la omnipresencia de Dios está en todo lugar, o Dios está, por decirlo de otra manera, Dios está en todo lugar. Sí, así que Dios le pide, o Salomón
le pide a Dios que tome provisiones para su pueblo cuando éste pecara. Cualquier tipo de pecado, se supone, principalmente para el pueblo de Israel era común caer en la idolatría, en adorar otros dioses, que por cierto ellos no habían conocido, pero que en su momento los adoptaron o los adoptaban para hacerlos suyos, ¿verdad? Y levantar altares a favor de esos dioses y rendirles culto. Bien, entonces, ante estas solicitudes o requerimientos o peticiones de parte de Salomón a Dios, Dios responde de esta manera, con 4 condiciones. 4 condiciones, ¿sí? Y aquí vemos que para otorgar el perdón y la restauración, el pueblo tenía que cumplir necesariamente con estas 4 cosas. Sí, ya las hemos mencionado, pero como es el asunto central de este tema ahora, pues cabe mencionarlas otra vez. Sí, ¿qué tenía que hacer el pueblo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sí, humillarnos y admitir los pecados. Sí, reconocer nuestros pecados. Confesar, por supuesto, los pecados. Sí, orar a Dios pidiendo perdón. Sí, ya lo que hemos leído ahí incluye la confesión, sí, la declaración consciente de aquellas cosas, aunque esto no signifique o no quiere decir que vamos a enlistar todas las cosas, sobre todo cuando recién venimos al Señor, ¿verdad? Del mundo pecaminoso, y venimos a Cristo para aceptarlo como nuestro Salvador y Señor en nuestra vida, ¿sí? No traemos una lista, ¿verdad?, de todas las cosas que habremos hecho delante del Señor, pecando u ofendiéndolo a Él. No precisamente, pero sí de manera sincera, ¿verdad?, pidiendo perdón, buscar el rostro de Dios, ¿sí? Alguien pensaría o diría, bueno, ¿que no estamos siempre delante de Dios en todo momento y en todo lugar? Sí, por cierto, pero aunque lo estamos siempre, no siempre estamos conscientes, ¿verdad?, de que esto es la verdad, de que esto es una realidad, pero aquí se trata de concientizarnos, buscar el rostro de Dios de manera consciente y continuamente. Se entiende que es permanente este contacto, esta comunión, y volverse de los malos caminos. Son las 4 cosas que Dios está pidiendo de su pueblo y particularmente de cada uno de nosotros. Estas 4 cosas de primera intención son fáciles de comprender, decía. Sí, por cierto, sí. No tanto de cumplir u obedecer, pero son los requisitos, son las condiciones que Dios está pidiendo, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Así que pensemos en cada una de estas 4 cosas, ¿sí? Humillarnos. Hoy en día, casos más, casos menos, pero aún dentro del pueblo de Dios se habrá infiltrado, se habrá adueñado de cierto aspecto, en ciertas áreas o de cierto sector del pueblo de Dios, un espíritu por ahí de soberbia, de vanidad, de orgullo. ¿Por qué? Porque habría o habrá o hay una tendencia a inflar o a elevar, exagerar o a exaltar la condición humana. Sí, ya sea que se alabe o se reconozca, sobre todo de manera excesiva, los avances, los logros, los éxitos, sí, de una determinada persona, y que en algún momento esa persona, ¿verdad?, se envanezca. Pero
humillarnos delante de Dios no es nada sencillo, no es nada fácil. El orgullo, decía, la soberbia y la vanidad son estorbos en el corazón. Siempre lo serán. Siempre son estorbos que nada bien nos hace. Al contrario, nos van a entorpecer, nos van a obstaculizar ahí las cosas para un verdadero acercamiento. Esto hace difícil que vivamos, ¿verdad?, delante de Dios, sí, como Dios quiere, y necesitamos estar en condiciones de buscar la ayuda de Dios. Sí, cuando necesitamos buscar la ayuda de Dios, eso quiere decir que vamos a reconocer nuestra fragilidad, nuestras limitaciones, nuestra pobreza, ¿verdad? Eso significa que vamos a admitir que no lo podemos hacer todo, ni lograr todo lo que pretendemos o queremos, y que necesitamos la ayuda, en este caso, la ayuda divina, la ayuda de Dios. Así que necesitamos estar en condiciones de buscar la ayuda, de requerir, de solicitar la ayuda divina. En Mateo 23, 12, dice el Señor Jesús en su palabra: el que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Ahí está el contraste. Sí, el que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Es lo que dice el Señor aquí en Mateo 23, 12. Así que es importante, muy importante, es indispensable, ¿verdad?, para cada uno de nosotros reconocer nuestra fragilidad, ¿sí?, nuestra pobreza espiritual, y reconocer que necesitamos a Dios, que urge que Dios intervenga de alguna manera o de todas maneras en nuestra vida, para enderezar, para componer, para restaurar, para levantar, para fortalecer nuestras vidas, para cambiar, para transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Sí, eso se va a advertir, sí, de acuerdo a la medida que nosotros lo reconozcamos, ¿verdad?, y nos humillemos delante del Señor. Eso es lo que deba ocurrir, sí. Otra cosa que Dios está pidiendo es orar. Con cierta frecuencia dentro del pueblo de Dios decimos, bueno, pero yo oro, pues yo me dirijo al Señor, yo mantengo una comunión permanente o diaria con Dios. Esto podría ser indiscutible, desde luego, sí, pero aquí se trata de hacerlo por una razón muy especial. Dice el Señor Jesús en Juan 15:5, la parte B del versículo, dice que separados de Él, nosotros nada podamos hacer. Así que orar a Dios es invocar su nombre, es rogar, es suplicar por ayuda, ¿verdad?, es buscar de Él su presencia, y esto es importante. Así que el Señor está diciéndonos, ¿verdad?, allí en esta declaración, el Señor está diciéndonos que debemos hacerlo, debemos venir ante Él, ¿verdad?, con esta solicitud y con esta disposición y con este tipo de actitud, sí, por supuesto. Así que en realidad nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Así que tenemos que acudir al Señor en oración. Debemos acercarnos a Dios con una nueva actitud, con una nueva disposición al orar. Pero ¿qué otra cosa quiere el Señor? ¿Qué otra cosa nos está solicitando? Buscar su rostro. ¿Qué no se relaciona, alguien diría, alguien pensando sobre esto, que no tiene que ver con lo mismo? No significa lo mismo orar que buscar el rostro de Dios. Sí, pudiera ser, en cierto modo, sí, pero esta
es una búsqueda continua, el saber que conscientemente, desde que nos despertamos por la mañana, estamos así como Enoc, en su caminar diario, 365 años, ¿verdad? Y cuando dice ahí brevemente, ahí en Génesis 5, y caminó con Dios, pues no quiere decir precisamente que por donde iba Enoc, Dios ahí iba, o a la inversa, por donde Dios iba, ahí iba caminando, literalmente iba caminando Enoc. Eso de caminar con Dios quiere decir de mantener una comunión constante, permanente, sí. Y por cuanto caminó con Dios, dice la palabra allí que Dios se lo llevó, sí, por la comunión tan precisa. Yo no diría si hasta una comunión perfecta, aunque con la fragilidad humana, ¿verdad? O las limitaciones humanas, pero es lo que dice la palabra, que caminó con Dios. Así que buscar el rostro de Dios de manera confiada, sí, de manera confiada, como quien mira a los ojos, mira al rostro de Dios, así cara a cara, como lo estuvo Moisés en 2 ocasiones, por cierto, allá en el monte Sinaí. Sí, cara a cara con Dios, sin ocultar absolutamente nada, ¿verdad? Sin que lo avergonzara nada en su momento, o habiendo acondicionado su corazón, o habiendo arreglado las cosas con Dios, poder con libertad y qué gozo, ¿verdad? Poder ver al Señor de esta manera, o acercarnos a Dios de esta manera. Alguien diría también, bueno, pero no es posible ver el rostro del Señor. Sí, pero aquí está dicho, esta es la declaración, y buscar en mi rostro. Eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra, en relación, decía, en relación directa con Dios, sin ambigüedades, ¿verdad? Sin falsedades, de manera sincera, de todo corazón, sin fingimiento, sí, cara a cara, sí. Y aunque hubiera alguna cosa en algún momento que pudiera penar o avergonzarnos de estar así en la presencia de Dios, sí, el hecho de que Dios nos vea, ¿verdad? Que estamos así cara a cara con Él por la fe, de manera espiritual, sí, sin duda, esto denotará que no queremos ocultarle absolutamente nada a aquel que todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo ve. Sí, así que, ¿qué otra cosa en cuarto lugar? ¿Qué otra cosa nos pide Dios? Bueno, convertirnos de los malos caminos, dice su palabra. Y bueno, esta es la exigencia, no sé si es la exigencia más fuerte, la de más trascendencia, o la que viene a afectar más o a repercutir más en nuestra vida, pero convertirse, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir convertirse? Ir en cierta dirección y de pronto, ¿verdad? Llegado el momento, hacer un giro, un cambio de dirección y emprender el caminar en otro rumbo completamente distinto y nuevo. Sí, esto es la conversión. A nosotros, yo he referido que nosotros somos los llamados, somos los que tenemos que convertirnos, y el Señor hará, ¿verdad?, que se obre en nosotros la regeneración. Nosotros el hombre, el ser humano, solo puede lograr ciertas reformas en su vida. Sí, eso, cuando una persona se propone eso, lo logra, sí, logra que se anoten, se adviertan ciertas reformas, ciertos cambios, pero por lo regular son externos, son solo superficiales en cuanto a conducta externa. Pero Dios obrará internamente,
sí, con la conversión, la regeneración real de nuestra vida. Así que habría que renunciar, por supuesto. Hay que dejar cosas que a Dios no le satisfacen o a Dios no le agradan. Sí, por cierto. Y convertirnos de nuestros malos caminos. Sí, siempre llega un momento que aún en este terreno, en este aspecto, nos quedamos limitados o somos limitados, nos quedamos cortos. ¿Por qué? Porque todavía podríamos decirle al Señor como el escritor sagrado: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno o por el camino recto, quería decir. Sí, entonces esos son los requerimientos de Dios. Pero en conclusión, estamos llamados a progresar, a avanzar, ¿sí?, en estas 4 cosas. Alguien podría decir, bueno, ¿que no puedo alterar o modificar el orden de estas 4 cosas? Sí, no nos vamos a meter tanto precisamente a eso, pero así como Dios las dejó establecidas, en ese orden, como Dios las pronunció, conviene que nosotros las tomemos en cuenta. Así que tengamos confianza sobre este particular, tengamos confianza de que Dios cumplirá su promesa. Dice el versículo 15 de lo que ya leímos: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Sí, Él nos oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra como Él lo ha prometido, y Dios está dispuesto a hacer su parte. Sí, Dios está dispuesto a cumplir. Dios está dispuesto a hacer que se haga realidad su palabra si nosotros cumplimos con la nuestra. Así que el verdadero arrepentimiento es algo más que palabras. Sí, es la demostración delante de Dios en la práctica de que en realidad tenemos que cambiar o vamos a cambiar con la ayuda de nuestro Dios. Si nuestra vida está centrada en Dios, como se supone que debe estarlo, Él responderá a las oraciones sinceras y de todo corazón que nosotros elevemos delante de su presencia. Así que quiero terminar con una lectura, la lectura de unos versículos en los cuales se ha inspirado un hermoso coro o canto desde hace muchos años, que está precisamente en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Ahí capítulo 3, versículos 40 y 41, y los versículos 22 y 23. En ese orden los tengo, porque en ese orden, cuando hemos entonado este coro, nos gusta comenzar así, diciendo: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Que el Señor se digne escuchar nuestras plegarias y nuestras súplicas cada vez que nosotros volvamos nuestro rostro, si es que también queremos que Dios vuelva su rostro hacia nosotros. Que la bendición de Dios esté siendo con todos nosotros, es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.